Queremos saber que un musulmán, ¿qué cree? ¿Cómo cree? ¿En base de qué cree? Su creencia, ¿qué tiene que ver con su comportamiento? ¿Qué relación hay entre las creencias islámicas y comportamiento de un musulmán? ¿Cuál es la diferencia entre creencia de un musulmán con una persona que no es musulmán? ¿Qué importancia tiene esa sabiduría? ¿O tiene importancia o no? Tal vez, bueno, hablamos y al final no tiene importancia. ¿Para qué hablamos de un tema que no tiene importancia? Que no sirve para nada. Teología quiere decir estudios de Deus o Dios. ¿Sí? Eso se llama teología, conocimiento de Dios o estudios sobre Dios. En el cristianismo, cuando se habla de ese tema, dice teología. ¿Por qué solamente dice teología? Porque dentro de las creencias, la parte de la creencia más conflictiva dentro del cristianismo era teología. Porque el tipo de pensamiento que ellos presentan como creencia oficial de la iglesia tiene una parte en la Trinidad, que no es lógica. Entonces, los cristianos durante 2000 años han luchado muchísimo para poder justificar lo que no es lógico, que es Trinidad. Entonces, esa parte de teología, quiere decir conocer a Dios tal como ellos lo presentan, ha tomado una parte muy, muy grande. ¿Cómo podemos justificar esa fe que hemos inventado? Entonces, cuando hablamos de la fe y creencia de una cristiana, la parte más importante es cómo conoce a Dios, cómo considera a Dios, cómo ve a Dios. Entonces, cuando quiere decir de las creencias de un cristiano, entonces siempre se habla de teología. Pero ahí yo creo también en los ángeles. En el cristianismo no se habla con detalles sobre los ángeles. Nosotros también creemos en la existencia de un ser que se llama genio. Sí existe, sí. Muchas leyes del Corán hablan. Hay un capítulo del Corán que dice Jen, Suratul Jen. Sí, de los genios. Jen. Y entonces yo creo también en ellos. Pero no tenemos, por ejemplo, los cristianos creen en Satán. Sí que existe Satán. No lo queremos como un ser santo, ¿no? Los cristianos, sino un ser maligno. Creen en Satán. Pero dentro de teología de los cristianos, ese tema no está con tantos detalles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, las creencias dentro de, por ejemplo, un aspecto cristiano, solo se ha enfocado en un tema, que es solo Dios. La cosmovisión quiere decir la visión que tiene una persona hacia el mundo, ¿sí? Eso le dará una fe, una creencia, ya. ¿Cómo creo en la tierra? Tierra es un ser creado por Dios, o ella misma, la tierra misma, da la vida. Es un Dios. Es una creencia, ¿sí o no? ¿Que es creado o es creador? Es una creencia, ¿sí? ¿Cómo veo a la naturaleza? ¿Cómo veo a otras plantas? ¿Cómo veo a otros seres vivos? Es una creencia. Entonces, esa creencia, quiere decir ese ángulo, no solamente hay que limitarlo en creer en Dios, sino en teología, sino que en otros aspectos. Es muy amplio. Las creencias son mucho más amplias de lo que aparecen dentro del cristianismo. Entonces nosotros decimos, no es tan bueno decir teología lo que queremos hablar, aunque una parte es teología. Pero no todas las cosas que hablamos dentro de esa clase no solamente es teología. Porque los cristianos tanto tiempo han invertido, no vamos a decir perder, han invertido tanto tiempo, tantos libros, miles de libros de teología, porque ellos quisieron justificar algo que nunca era justificado. Por eso tuvieron que gastar tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos humanos. Entonces usted siempre va a ver facultad de teología. Es un teólogo. ¿Cómo va a justificar? En el Islam no tenemos teólogo. Esa palabra teólogo, elahidán en persa, no tenemos. A ninguno de los sabios no decimos elahidán. Decimos sí, él también es muta'allih, elahidán, dentro de otras sabidurías que tiene. No es un título en el Islam. Dice ayatullah. La persona que tiene una sabiduría más amplia sobre el Islam. Bueno,
Porque cuando una cosa es muy, podemos decir, muy lógica, no hace falta insistir tanto. Ya es lógica, lo presenta todo, lo aceptan, pasamos al siguiente. No hace falta quedar tanto en esto. Entonces necesitamos algo sencillo, razonable, lógico, tal como en el judaísmo, como queremos en Dios. ¿Ya? Entonces fácilmente podemos pasar y llegar a otros puntos. Atributos de Dios y después otras cosas. Entonces yo no prefiero decir a esta clase de teología. Sí, una parte hablamos de Dios, de atributos de Dios, de carácter de Dios, pero no tanto tiempo.